A ver, tantito. Perfecto. Buenas noches a todos, familia. ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Es un gusto poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a esta nuestra reunión. Para dar inicio, vamos a orar. Así que acompáñame, por favor, cerrando tus ojos. Vamos a concentrarnos y poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, Dios y Rey, a usted, Señor Todopoderoso, quien es soberano, quien es el creador de todo cuanto existe, el autor de todo cuanto vemos, incluso pensamos o imaginamos, y mucho más allá, Señor. Es a usted, Padre, a quien con un corazón, Dios, entendiendo que no merecemos mucho, Señor, un corazón dispuesto, venimos a usted, Dios, rogando, suplicando, Señor, usted en esta noche, Dios, vea con agrado, Dios, a su iglesia, Señor. Una iglesia, Dios, que a través de una conexión virtual, Dios desea aprender nuevamente, Señor, de su palabra. Gracias, Dios, por amar tanto a su iglesia en Izcali, Señor. Por amarnos de tal manera a cada uno de los miembros, Señor. Por no mirar nuestras transgresiones, nuestros errores, por el contrario, mirarnos con gracia, con misericordia y con mucha compasión, Señor. Gracias por su paciencia para con nosotros. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, seguimos creciendo a la imagen de quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche, Dios, pasamos este tiempo de oración pidiendo, Dios, su dirección en esta unidad número 10, ya la parte final, Señor, de este proceso, de este taller para experimentarlo, Señor. No sé, Dios, cómo están mis hermanos, Señor. Oramos unos por otros y confiamos que estamos ajustando, que estamos tomando decisiones, Padre. Pero si hemos, Dios, de reflexionar, meditar o tomar decisiones, corregir incluso alguna negligencia, alguna decisión de no avanzar o no continuar, o incluso, Padre, tal vez posponer este proceso, usted conoce nuestro corazón, Señor. También hay quienes se están esforzando día a día por su lectura, por su cuadernillo, Dios, por sus meditaciones, Señor. Dios, usted conoce cada corazón y como una sola iglesia, como un solo corazón, siendo muchos corazones, yo oro en esta noche, Dios, porque en cada uno de los miembros en su iglesia en Izcali, Señor, incluso los que van a ver esta grabación, pueda Dios usted tocar, transformar y pulir lo que tenga que hacer, Señor. Pronto nos graduaremos de este curso, de este taller, Señor. Y de verdad deseamos estar más cerca de usted, cada vez más, Señor. Tome el control de este tiempo, de esta reunión. Bendiga a mis hermanos, Dios, a la familia en Cristo, donde quiera que estén, los que van en camino, los que ya están en casa, los que aún esperan un familiar o los que ya están por descansar después de la reunión, sea la situación que estén viviendo, Señor, cuídelos, abrácelos, cobíjelos y en este tiempo, Señor, permítanos, Dios, disfrutar de su presencia, de su espíritu. Habla a través, Dios, de su espíritu, borre por completo al hombre, Dios, que imparte, Dios, la palabra. Sea usted, Padre, quien habla en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en sus manos, amado Padre, y en su nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Bien, familia, muchas gracias por acompañarme en este tiempo. Como bien orábamos, estamos a punto de entrar a la parte final de este curso. No sé cómo te sientes, espero que esto te anime bastante, porque estamos a punto de concluir todo el esfuerzo, toda la dedicación, cada plan, de cada actividad. A lo mejor desafió tu comodidad, a lo mejor desafió tus actividades, tu rutina, y hoy estamos en otro punto. Estamos a punto ya de entrar en la parte de cierre, donde creemos que la iglesia en Izcali está experimentando a Dios, que hoy tenemos una conexión diferente con Dios. Esta noche, familia, vamos a empezar con la unidad número 10. Y no sé cómo te ha ido en tu lectura, espero que ya algunos hayan avanzado en su lectura personal, pero esta unidad 10, tiene como título La voluntad de Dios y la iglesia. Aunque es una decisión, una invitación personal, hoy como iglesia estamos buscando experimentar qué es Dios, quién es Dios. Todo un proceso de 7 realidades que responden, que nos enseñan, que nos afianzan, que nos edifican, como lo aprendíamos este domingo, a conocer y hacer la voluntad de Dios. Pon en tu mente y en tu corazón esta pregunta. ¿Tú crees, con franqueza, con honestidad, que hoy la iglesia en Izcali conoce y hace la voluntad de Dios más que hace algunos meses?
Con franqueza, ponlo en tu libreta, en tu celular, donde estés tomando nota. Vamos a hablar en lo individual, pero también en lo grupal, como iglesia, como una comunidad. Hablábamos el domingo, somos una familia, somos una comunidad donde Cristo es quien nos une. Bueno, ¿crees que nuestra comunidad, que nuestra familia en Izcalli hoy conoce y hace la voluntad de Dios? Hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. La iglesia, familia, es donde aprendemos a cómo caminar con Dios. Hay una decisión personal de construir una relación con el Creador. Pero es en la iglesia, en su pueblo, en la familia, no cada domingo, sino en nuestras relaciones, como lo aprendíamos, donde aprendemos cómo debemos caminar con Dios. También aprendemos a oír a Dios cuando Él habla, algo que para muchos fue revelador, a pesar de los años en la fe, ¿eh? No todos realmente comprendíamos que Dios nos habla de muchas maneras. En su iglesia, en las circunstancias, en su palabra, en la oración, en nuestro alrededor, en la creación. Dios constantemente nos habla y nos habla de una manera muy clara. Creo que esa tuvo dos unidades para definir este punto. Pero también en la iglesia es donde aprendemos a identificar lo que Dios puede hacer. Y Él es el Dios de imposibles. Él es el Dios todopoderoso. Así que la iglesia en realidad tiene una gran encomienda. Los autores aterrizaban que una meta del cristianismo en la actualidad es que las iglesias anden con Dios. Y la palabra anden se refiere a caminar, a que se construyan, a que crezcan, a que avancen en Dios, con Dios. Qué difícil, familia, es para un creyente saber que al paso del tiempo puede ver muchas cosas que Dios puede hacer, pero en su propia vida no tener a Dios. Es decir, hacer cosas para Dios, pero sin Dios. Estar en la iglesia, servir, adorar, ayudar, aconsejar, pero en lo profundo de nuestra vida realmente nosotros no tener una comunión, una unión, un lazo con Dios por falta de una relación íntima, profunda, poderosa, invaluable, grande con Dios. ¿Te ha pasado? Cuando Dios te revela que para realmente servir y crecer en la iglesia, en su reino, necesitas primero, antes de cualquier cosa, antes de tus talentos, de tus dones, de tus cualidades, de Dios, eso es una disciplina y una corrección fuerte en nuestra vida. Algunos de nosotros hemos vivido eso. La iglesia no es invento de hombres, es creación de Cristo. Cristo mismo fundó la iglesia. Cristo mismo en su plan, Jesús nuestro Salvador, en su misión, en el propósito para nosotros, tenía la iglesia. Y eso a mí me anima mucho porque le da un valor al lugar al cual le pertenezco. Saber que cada hermano, que cada hermana es un milagro, es una victoria en el nombre de Dios, gracias a Jesucristo, es una muestra de que valió la pena lo que Cristo hizo en la cruz. Esos son los hermanos. Platicábamos hace unos días en la iglesia respecto a las relaciones, ¿recuerdas? Muchos podemos creer que, bueno, no pasa nada, me llevo bien con todos, pero no saludo a ese hermano que me cae un poquito mal o que me hizo algo en el tiempo pasado o que tal vez ya un roce hizo a que no nos amáramos de tal manera. Si lo ves así, tú estás rechazando, tú estás evadiendo, tú estás no construyendo una relación con alguien que fue rescatado por Cristo. Eso es la iglesia. Un lugar donde habemos personas que pecadores, Dios amó de tal manera que rescató, murió y resucitó y les ha dado una nueva oportunidad. Si Dios le ha dado una nueva oportunidad a esa persona, ¿por qué tú quitársela? ¿Por qué tú privarlo? Esto le da un valor esencial a nuestra iglesia. La iglesia es tan maltratada por la sociedad, tan señalada por la sociedad, que es complicado decirlo, pero es real. También, muchas veces, no solo por los de afuera, sino también por los de adentro. Ay, la iglesia. Es que los hermanos. Verlos en el tiempo, la charla. ¿Para qué reunirme? ¿Discipulado? No, yo no quiero discipulado. ¿Tiempos? No, tengo cosas que hacer. Cuando hay algo, cuando hay una ausencia de Dios y de esta comprensión, no me uno a la iglesia, me desuno de la iglesia. Por eso
es que en mi experiencia con Dios y en el aprender el cómo y qué es la voluntad de Dios, necesitamos reafirmar que es la iglesia, el lugar donde tú y yo pertenecemos, somos. La iglesia eres tú. Cuando hablas de la iglesia, hablas de ti. Cuando señalas a la iglesia, te señalas a ti. Cuando criticamos a la iglesia, te criticas a ti, porque es un solo cuerpo. Y la iglesia fue creación de Cristo. Hay tres escrituras que nos ayudan a desarrollar este punto. En el primero, en el Evangelio, Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. En el significado puntual, yo construiré, yo seré la iglesia. A través de ti que eres la roca. Pedro significaba piedra. Sobre esta piedra construiré la piedra principal. Ya sabemos la connotación que no es una delegación de poder ni de autoridad, es una sucesión de su propio cuerpo. Es decir, él, junto con los discípulos, estarían encargados de construir la iglesia. Lo maravilloso y que esta noche quiero puntualizar es que tú y yo seguimos edificando la iglesia que se le delegó a Pedro y a los discípulos. A los discípulos de Cristo se les encargó seguir construyendo, edificando el templo donde él habita. Tú y yo somos parte de esa construcción, piedras vivas. El mismo Pedro lo citó así. Cuando comprendes esto, entonces estas palabras tienen mucho significado. Pablo le dice a la iglesia en un discipulado: en la iglesia existen distintos roles: ministros, ancianos, evangelistas, ancianos, líderes, pastores, maestros. Y este propósito o encargo de delegar autoridades tiene el fin de capacitar al pueblo de Dios, otra identidad o cualidad de la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Pero con qué propósito? Para la obra de servicio, nuevamente, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros vivimos en la iglesia, somos parte de la iglesia y tenemos distintos roles, distintos encargos. ¿Para qué? Para servirnos. Pero cuando dice servirnos, familia, no es para yo servirme en mi plato, para yo recibir y consumir. Cuando dice servicio, para la obra de servicio es decir, yo dar, dar y dar. ¿Cómo? Yo dar. No para yo recibo y recibo y recibo y recibo. La mayoría de nosotros y la influencia cultural que nos rodea somos consumistas. Queremos que alguien me cuide, que alguien me ame, que alguien me ayude, que alguien me enseñe, que alguien me levante, que alguien me reprenda, que alguien me corrija, que alguien me diga, que alguien me dé y yo solo reciba. El principio de edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo es que todos nos damos. Oye, Richard, pero yo llevo tantos años y a mí nadie me ha servido. ¿Seguro? Cuando tú no das, es fácil ponerte en la posición externa, crítica, donde solo eres un espectador y donde puedes decir esto: yo no he recibido. Pues no has recibido y no crees que has recibido porque probablemente no estás dando, es decir, no te estás involucrando. Cuando somos parte de la construcción, todos nos servimos, todos nos damos, todos edificamos el cuerpo que le pertenece a Cristo. 1 Corintios 12:18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Qué te parece esta escritura? Si Dios te puso en esa charla, con esa familia, en ese ministerio, ¿quién te colocó ahí? No fue un líder humano. Es Dios quien te colocó, quien te pone y te quita, quien te levanta y también a veces nos sienta. Es Dios quien hace su voluntad en su iglesia. Cada miembro del cuerpo es colocado en el lugar, en el punto donde Él le parece mejor. Oye, Richard, pero es que yo estoy pasando una situación y tengo que estar, no me es posible ir porque tengo que quedarme en casa. Híjoles, lo bueno es que la iglesia es mucho más allá que un lugar. De hecho, no es un lugar, son las personas. Y si por un momento hoy estás en tu casa, por salud, platicaba con una hermana mayor, me decía: sabes que yo no puedo ir, me es muy difícil, ¿no? Y llegábamos a esa conclusión en una pequeña plática hace una semana. Es una hermana de nuestra iglesia en Izcali. Ella, como iglesia, hoy tiene el llamado y la encomienda de ser iglesia en su casa.
Y eso también es servir a Cristo. Tal vez la fuerza física la impide, hay una limitación física que le impide subir escaleras o asistir a la iglesia constantemente. Él es muy difícil asistir, vamos. Pero tiene una encomienda, un llamado que compartimos. Por algo está en su casa, por algo Dios, quien la coloca en el lugar que Él cree mejor, la está poniendo ahí. Y así para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hacemos y vamos? Y a veces Dios permite una situación que te sienta y te deja en casa, ¿no? Ya no corras, ya no hagas. ¿Qué te parece ser iglesia en tu casa? ¿No? ¿Te ha pasado? A mí sí. A veces hago y no me enfermo mucho, gracias a Dios. Pero cuando me enfermo, no sé que no es Dios castigándome. Sé que Dios me está diciendo, hey, para, descansa. Tienes una familia, sé iglesia aquí, ora con tu familia, platica con tu familia, no estés saliendo afuera, te vas temprano, regresas noche. Dios es quien está por sobre todos nosotros. Y es una manera práctica de comprender que efectivamente Dios nos coloca en el lugar que a Él mejor le pareció. Ahora, continuamos. ¿Qué es la comunidad? En 1 Corintios 12:27 dice que la iglesia es el cuerpo vivo en Cristo. Tiene muchos miembros, pero es una forma palpable de conocer a Cristo. Sí, nuestras relaciones muestran quién es Jesús. ¿Eso me anima a ti también? Efesios 5:22 y el 4:15-16 dice que la iglesia está relacionada a Cristo como cabeza del cuerpo. Él es quien está al frente, no nosotros, quien nos ordena qué hacer y cómo hacerlo. Él es la cabeza, Él es quien va por delante. La iglesia, la comunidad, el pueblo de Dios. En Efesios 4, del 11 al 16 dice que son relaciones que se construyen entre miembros de un mismo cuerpo. Todos nos necesitamos. Todos hemos vivido ciertas situaciones que pueden ayudarle al prójimo, que pueden ayudarle a tu hermano o a tu hermana. Todos nos necesitamos de distintas maneras. No hay ningún miembro que esté, decía mi abuelita, a lo mejor no lo has escuchado tú, de Aokis. La verdad es que todavía no sé qué es de Aokis, pero lo que quiero decirte es que nadie está en la iglesia para estar sentado haciendo nada y que su lugar sea nada y su propósito sea nada. Con una batalla complicada espiritual, todos tenemos un lugar, pertenecemos en la iglesia. Alguien que nace en la iglesia tiene un propósito. Alguien que conoce de la iglesia, incluso tú que eres el único discípulo en tu familia, hay un propósito para llevar la iglesia a tu hogar. No te rindas. Si algún familiar no se ha acercado, hay un propósito. Vive tu misión, cumple tu propósito. Todos nos necesitamos, tal vez alguien te va a ayudar. Tal vez necesitas hacer una amistad con un hermano que pueda ayudar a tu primo, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo. Todos nos necesitamos. El del plan es perfecto y ese es Dios. No es un hombre, no es un humano. Es Dios quien nos está haciendo iglesia. Mateo 28, del 18 al 20 y 2 Corintios 5, 17 y 20 dice que la iglesia vive por una misión por Cristo para el mundo, un propósito de redención, un propósito redentor. La iglesia es el lugar donde se encuentra a Cristo, al Salvador. Todo lo que hacemos, como lo platicábamos el domingo, familia, tiene que tener un propósito claro, que nosotros seamos discípulos y también poder hacer discípulos. Que nuestras reuniones, familia, tengan la encomienda de pensar en cómo ganar a más para Cristo, debe ser nuestro propósito central. La iglesia existe para que el mundo conozca de Jesús. Nosotros estamos en la iglesia para nosotros ser sus manos en esta tierra, su voz en esta tierra. Dios se encarga de tus necesidades. Sé tú las manos trabajadoras en esta tierra, en tu alrededor, en tu trabajo, en tu escuela. A lo mejor esto ya lo sabes, pero Dios, como te he dicho semanas atrás, por algo está colocando esta enseñanza en este tiempo. Es un tiempo adecuado para recordarnos quién va a evangelizar nuestra colonia, quién va a hacer crecer Izcalli, Cuautitlán o Huehuetoca. ¿Quién? ¿Va a venir alguien más? ¿Necesitamos esperar a alguien que crea esto? ¿O nosotros despertamos nuestra fe y entendemos que Dios nos colocó para hacer crecer su iglesia en el lugar donde nos colocó? Y si algún día te lleva a otro lugar, ahí también tendrá ese propósito para ti, porque hay un plan perfecto hecho por el perfecto. Espero que esto te anime. Y último, la iglesia en 1 Corintios 3:9 dice que todos somos
colaboradores del plan de Dios. Colaborador es participar de lo que Dios ya está haciendo. Un colaborador no es alguien que recibe una orden y va y hace. Un colaborador participa en algo que alguien ya está haciendo. Si alguien aquí trabaja en la construcción, sabemos que los colaboradores en la construcción es un conjunto de personas que con un mismo propósito construyen algo. Todos hacen algo. No es que alguien los mande y yo no lo hago. Dios no es así con nosotros, ¿eh? Dios ya está trabajando, su propósito se está llevando a cabo. Y si tú cambias de trabajo, te mudas de casa o algo sucede, es Dios por delante quien te está diciendo, aquí continuarás, mi obra, mi plan va por aquí. Los autores, familia, aterrizan este punto de esta manera y me llamó mucho la atención. La iglesia funciona como un cuerpo. Es una unidad con muchos, una unidad con muchos. Somos muchos, pero somos uno. Una unidad con muchos miembros participando. Una iglesia crece, una iglesia avanza cuando todos participamos. Con franqueza, familia, porque los planes en la iglesia se detienen, porque una iglesia no crece. Con toda franqueza, es porque nos enfocamos en las necesidades de adentro, en cómo estamos los de adentro, en cómo nos sentimos los de adentro. Nos ayudamos, nos escuchamos, platicamos, las necesidades nos abarcan, nos inundan, nos abruman y olvidamos que nosotros ya tenemos a Dios. Y hay familia, no estoy diciendo que no nos ayudemos y que no nos procuremos, pero a veces vamos al otro extremo. Nos metemos tanto en las necesidades de aquellos que ya han sido rescatados por Cristo que nos volvemos egoístas. Sí, iglesias egoístas que solo tratan las necesidades de adentro. Hacemos servicios pensando en nuestras necesidades, damos clases pensando en nosotros los discípulos, buscamos cubrir cómo ayudar a un hermano a orar, cómo ayudar a un hermano a leer, cómo ayudar a un hermano, a ser discípulo, cuando hay personas que están peleando una batalla del lado contrario a nosotros, con una vida de perdición, con una vida de pecado. La gente necesita escuchar de Cristo, pero los que le pueden hablar de Cristo están hablando de sí mismos. Y es que este hermano, y es que este líder, y es que la iglesia. ¿Y cuánta gente está en esta necesidad de que alguien quite ese egoísmo y le hable de Dios? Dime que no has visto en estos días, en esta última semana, solo piensa en una semana, 7 días, a una persona en la plaza, en el supermercado, con un semblante triste. ¿Tú crees que está triste porque Dios lo bendijo? La mayoría de las personas tienen un semblante de tristeza, de dureza, de dolor, porque necesitan de Dios. Están pasando una situación donde donde ellos sería increíble que recibieran palabras de esperanza. Pero ¿quiénes les van a hablar si la iglesia calla y la iglesia está metida e involucrada en sus propias necesidades? Esto es fuerte. ¿Cómo somos iglesia? Cuando todos comprendemos, dice esta parte, que hay una participación activa para todos nosotros. Así es como funciona la iglesia. Así es como la iglesia avanza. La voluntad de Dios. La iglesia en un proceso de aprender sobre su voluntad. Fíjate lo que dice este ejemplo muy claro. Espero que esto nos ayude a todos a comprender cómo es que podemos saber qué es la voluntad de Dios. Tiene varios componentes. Números 9 del 1 al 5. El Señor habló a Moisés en el desierto, perdón, algo me está tapando aquí, en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo, los israelitas, mi pueblo escogido, celebrarán la Pascua en las fechas señaladas. Dios habla con Moisés en el desierto y en cierta fecha, en cierto momento, en cierto lugar, le da una indicación. Tú puedes ver como una orden, como una petición o como su voluntad. Vamos a desarrollar esto. La celebrarán, habla de los israelitas, al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. ¿Por quién? Por mí, por Dios. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y leyes. Puedes
un sinónimo para comprenderlo, apegándose u obedeciendo todo lo que yo les he ordenado, mis estatutos y mis leyes. Dios le da una dirección a Moisés para que Moisés a su vez se lo indique a su pueblo. Un líder que recibe una encomienda para pronunciarla, para llamarlos, para levantarlos en un propósito, en un plan, en una orden que Dios le estaba diciendo, su voluntad. Moisés, el hombre que estaba al frente, mandó que los israelitas celebraran la Pascua. Y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés. ¿Cómo vivimos o experimentamos la voluntad de Dios? Los componentes es que Dios habla y muestra su voluntad. Para escuchar su voluntad necesitamos ser, de cierta manera, con cierta dependencia, espirituales, para no creer que estamos escuchando nuestras emociones, sino que estamos escuchando la voluntad de Dios. La encomienda como hombres y mujeres de Dios es anunciar qué es lo que Dios quiere. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y sabemos qué es lo que Dios quiere. Sabemos con claridad que lo que Dios quiere es lo que nos ha dicho ya en su palabra, y también nos revela muchas veces de muchas maneras. Nosotros, al anunciarlo a los hermanos o al pueblo, a la iglesia, nos podemos asegurar de que estamos viviendo la voluntad de Dios cuando cumplimos las cosas tal cual Dios lo está pidiendo. Oye, Richard, pero para ser prácticos, nosotros como discípulos comunes, si así lo quieres, que tenemos aquí nuestra batalla en una colonia en Cuautitlán, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué quiere que yo celebre o que a qué desierto vaya o qué es lo maravilloso, que quiere que abra las aguas de qué río? Esto es muy sencillo y muy práctico. Dime, hermano, te voy a poner otra vez el ejemplo de las relaciones, que no sabes que Dios te ha dicho que vayas y pidas perdón a un hermano. Estoy seguro que sí, que has leído en su palabra que a Dios no le agrada que seas orgulloso, que el enojo te domine todo el día, que vayas y pidas perdón y repares el daño. Dime que Dios no te ha dicho que no seas mentiroso, que no te dejes llevar por la vanidad. Dime que Dios no te ha dicho en qué área tienes que crecer a través de su palabra. Dios nos ha mostrado su voluntad, pero nosotros no la escuchamos. Nosotros, o mejor dicho, la oímos, porque oír es diferente a escuchar. Escuchar es comprender lo que estás oyendo. Oímos las clases, incluso ahorita estás conectado escuchando una clase, la Biblia nos está hablando, pero ahí queda. Lo decíamos el domingo, ¿te acuerdas? Una increíble clase donde sales y se te olvida, algo está pasando. Eso es asegurarnos de que la iglesia viva la voluntad de Dios. Dios nos ha hablado claramente y tú y yo sabemos lo que quiere para nosotros. Pero al paso del tiempo ya no vivimos esa fe genuina de un joven discípulo. ¿Te acuerdas que en nuestro proceso, cuando estudiamos la Biblia, un cuate, un hermano, una hermana que apenas estabas conociendo te dijo, tienes que ir y pedir perdón a tu papá, a tu mamá, a esta persona porque le fallaste o lo lastimaste? ¿Qué hiciste, hermano, hermana? Fuimos y corregimos el error. Quemamos, bueno, espero que nadie haya quemado algo, ¿no? Tiramos varias cosas, nos deshicimos de cosas que nos apegaban al mundo y lo hicimos por creer que era la voluntad de Dios. Ese es un pequeño ejemplo, un pequeño gran ejemplo práctico de cómo nos aseguramos o cómo andamos en lo que es la voluntad de Dios. Dios nos habla con toda claridad y Dios nos muestra qué es lo que hay que hacer. Una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios cuando el cuerpo entero comprende lo que Cristo, la cabeza, les está diciendo. En el caso práctico, Moisés era el hombre encargado como líder espiritual de anunciarle al pueblo, a Israel, lo que Dios quería. Celebren esta fiesta en este lugar, en este momento. Y tal vez, hermano, hermana, tú estás pensando, nuestros líderes tienen esa encomienda porque son los hombres espirituales para guiarnos. Bueno, si hay un grado de responsabilidad para nosotros como líderes.
No podemos decirte lo que nosotros pensamos, no debemos decirte lo que nosotros creemos, sino lo que Dios tiene para nosotros. Pero fíjate, el autor dice, la cabeza es quien convence en cuanto a la ocasión propicia, según él. En cuanto a la ocasión propicia, según él. La cabeza es como los líderes, los ministros, los servidores, son los que tienen esta responsabilidad, no nosotros. Y sabes, hermano, esto está dentro de nuestra cultura como iglesia, que los líderes tienen esa responsabilidad y yo como un miembro de una charla, no, esto no es para mí. Te lo voy a aclarar y deseo que juntos aprendamos de esto porque a mí también me desafía. Yo he responsabilizado muchas veces a los líderes, porque ellos deben de ser los espirituales para que como iglesia estemos en otro punto. Y los señalo o les digo o voy y hablo creyendo que es su responsabilidad, no mía. Si el autor de todo este taller dice, la cabeza es quien convence, quien nos habla de la voluntad de Dios, cuando cree el momento adecuado, cuando es el momento preciso, es cuando nos hace un llamado, nos reprende. A ver, el líder es la cabeza. Vamos a ver un ejemplo. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en el mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Corinto. Los corintios estaban viviendo de cierta manera en su vida espiritual que no agradaba a Dios y han aprendido de ello, hemos aprendido de ello. Y podemos ver que Pablo, el líder, la cabeza, les está suplicando, casi rogando a los hermanos que ya no se peleen, que vivan en armonía, que no se dividan, que haya unidad en el mismo pensar y en el mismo propósito. Y muy probablemente esta escritura la has escuchado en distintas clases, pero vamos a unir toda esta idea. Si te das cuenta, la súplica, el ruego del líder a la iglesia tiene el sentido del cual quiero compartirte esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no era la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo. Es Jesús quien está en la iglesia de Cristo. Así nos llamamos. La iglesia de Cristo en Izcali. ¿Quién es el líder de Izcali? Es Cristo. Y para nosotros como responsables o que tenemos un rol, un encargo, necesitamos asegurarnos quien está enfrente de nosotros es Cristo, no nosotros. Agua si un hombre está delante, porque hay consecuencias humanas. Hemos visto iglesias lastimadas porque un hombre se coloca al frente. Cuando Cristo está al frente, tenemos la plena seguridad que Él es la cabeza de su cuerpo. Espero que esto te anime, porque entonces Moisés no entendía que era él quien tenía que transmitir la idea al pueblo, sino que él solo era instrumento de quién, de Dios. Pablo que entendía que él era un instrumento de quién, de Pablo, no, de Jesús. ¿Cuál es nuestro encargo? Que la iglesia muestre a Cristo, no a nosotros. Surgen problemas cuando una iglesia no funciona como un cuerpo. Y vaya que cuando no comprendemos que somos uno solo, hay situaciones, hay necesidades, hay divisiones. La iglesia pierde tanto en situaciones que no deberían de existir por la falta de Dios, la falta de Cristo, que las personas salen lastimadas de la iglesia. La iglesia necesita aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo, no como el grupo de amigos que nos conocemos de años. La iglesia necesita aprender. Necesitamos aprender a funcionar como quien es parte del cuerpo, no de cualquier persona, no de cualquier asamblea o cualquier congregación o cualquier conjunto de personas. Somos parte del cuerpo de Jesús, de Cristo, del Salvador, del Redentor, del Soberano. Somos parte de Él. Esa es la responsabilidad tuya y mía como iglesia. Espero que esto te anime, porque aunque ya ha habido mucha información, esta unidad, como lo orábamos, habla en lo práctico de muchas maneras como iglesia. Romanos 12, del 9 al 21, toma nota. Haz este ejercicio que yo te hice aquí en la presentación, ¿sale? El autor en Romanos está ayudando a la iglesia en distintas necesidades, específicamente en las relaciones.
Y empieza a citar, te lo puse en forma de lista. Primero, el amor debe ser sincero, amarse sinceramente. Pon palomitas si tú te ves reflejado en esto. Aborrezcan el mal, aborrece al mal, no al malvado, hermano. Por favor, no que aborrezcas a aquel pecador, porque si tú señalas a alguien como pecador, te estás olvidando que también tú eres pecador. Aborrece lo malo, aférrense al bien, apégate, mantente en lo bueno. Con palomitas, si esto te describe. Ámense los unos a los otros con amor del mundo, con amor interesado, no, con amor fraternal. Palomitas si lo haces. Respetándose y honrándose mutuamente. El respeto estoy seguro que existe, porque viene mucho de nuestra educación, de nuestra cultura. Los mexicanos somos respetuosos, somos amables, somos cálidos. Si no lo hay, por supuesto, hay una necesidad, pero a lo mejor ya tenemos nuestra primer palomita, pero dice honrándose, y la honra es merecedor de honor. Honra es que las relaciones muestren gloria o más que gloria, reconocimiento de lo que somos. Nosotros no somos amigos, compas como en el mundo, somos amigos, compañeros en el reino de Dios. Nuestras amistades son diferentes, no son como se construyen en el mundo. Pasemos en esta increíble lista. Nunca dejen de ser diligentes, es decir, comprender lo que está sucediendo. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Eres diligente? ¿Sirves al Espíritu con fervor y con temor, con reverencia? ¿O has olvidado que a quien adoramos y a quien servimos es a Dios? Porque lo olvidas cuando, ya no quiero involucrarme. Estoy en la iglesia, sé que Dios me ha dado un don, pero ya no quiero dar más. Ol- Olvidaste de a quién le servimos. Y no es a los hermanos de la iglesia, es a Dios. Palomitas si lo cumples o si vas avanzando en esto. Alégrense en la esperanza. Estoy seguro que aquí nos anima mucho cuando alguien no nos disipula, sino cuando alguien nos dice, tranquilo, confía en Dios, Dios es bueno. Nos alegramos en la esperanza, pero eso viene de un proceso espiritual. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Qué tan paciente eres cuando la situación no está bien? ¿O qué tal perseverar en la oración, que se traduce como manténganse constantes en la dependencia a Dios? Oren en todo momento. Pablo usó esa frase. ¿Perseveras en la oración? Cuando algo está mal, oras. Cuando necesitas cuando necesitas tomar una decisión, oras. Cuando algo está complicado en casa, oras. Cuando te está yendo mal en el trabajo, en la escuela, oras. Eso es la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Claro que sí, Richard, yo doy mi ofrenda una vez al mes o 2 veces al mes o las 4 veces al mes. Ayudo a los hermanos necesitados. ¿Será? Estamos siendo vulnerables, estamos siendo francos. Ese es el propósito de experimentar a Dios. Practiquen la hospitalidad. No te estoy diciendo, hermano, que tu casa recibas a los 100 que somos, ¿eh? Pero si quieres, está bien. Ser hospitalarios es estar dispuesto a abrir tu casa a el prójimo, a los demás. Oye, pero es que no me gusta, ¿no? Son mis cosas, ese es mi lugar íntimo. Tiene otra connotación espiritual. Cuando habla de la hospitalidad en lo literal, habla de abrir tu casa al prójimo, a los hermanos, a la iglesia, pero también abrir tu casa se refiere a ser abierto en tu intimidad. Y en tu intimidad es muestra quién tú eres. Practica la vulnerabilidad. Sea abierto. Que te conozcan. Es en la casa donde realmente somos quienes somos. En la iglesia somos bien buena onda, pero ¿qué tal en casa? ¿Qué dicen los que viven contigo? ¿Sigues siendo el mismo sonriente o eres medio gruñón o gruñona? No, bueno, sé que mis hermanas no lo son, pero los hombres, ¿qué tal? Practica la hospitalidad, estar dispuesto a ser abierto. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan, bendigan. ¿Sabes qué significa bendecir? No solamente es bendecir, es decir, desear lo bueno para alguien. Ser bendición para alguien es como Dios es para con nosotros. Dios nos bendice, pero nos bendice no para que tú te llenes o te empaches. Te bendice para replicarlo o multiplicarlo hacia los demás. Luego pronto tendremos una clase al respecto. Y no maldigan. Aquí muchos de nosotros podremos decir que no. Ya tenemos otra palomita. Pero maldecir
Es lo contrario de bien decir o bendecir. ¿Qué tal desear el mal o privar del bien a alguien más? Privas del bien a alguien cuando sabes su necesidad, pero no te involucras. Fíjate cómo en lo práctico también podemos no tener esta palomita. Muchos de nosotros, de ustedes, se conocen por mucho tiempo y saben que han pasado por necesidades. Cuando tú decides ser indiferente, que alguien más lo ayude, que los líderes lo busquen, esto hacemos, no bendecimos, sino maldecimos. No solamente es literal la palabra maldito o decirle maldito a alguien, no, tiene una connotación práctica y espiritual. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. La lista solo continúa, no me enfocaré tanto en esto, yo sé que tú estás haciendo tu lista. No se crean los únicos que saben, no paguen el mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. ¿Con los que te caen bien? No, con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, me parece, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Pero aquí dice: si tu enemigo tiene hambre. Yo, yo creo que aquí nadie tiene enemigos. ¿O sí? No, nosotros no tenemos enemigos. Solo personas con las que no tenemos una buena relación. Pero a veces los privamos con nuestras acciones, como te decía el domingo, como aprendíamos el domingo. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esto es una iglesia que pone en práctica la voluntad de Dios. Imagínate cuántas cosas en una escritura que le damos un viaje flash, rapidísimo, puede aconsejarnos, instruirnos qué es lo correcto que necesitamos hacer. Dios dispone a los miembros en el cuerpo en donde Él quiere. No sé si hoy entiendes esto, pero el lugar en el que estás, en el ministerio en el que estás, en la charla en la que estás, hay una encomienda para ti. Aún saliendo de la estructura de la iglesia, tu familia, Dios eligió a tu esposa, a tu esposo, a tu suegra, a tu suegro, a tus hijos, a tus nietos, por algo. No te castigó con ninguno de ellos, ¿eh? No voy a mencionar a alguien en particular. Él te colocó en el lugar correcto con un propósito. Si tú no hablas de Jesús, vas a hablar de ti y vas a mostrarte a ti. Ese es un tremendo error. Los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas asignadas, no por los líderes, sino por Dios, para el bien de todo el cuerpo. La iglesia se beneficia cuando nosotros cumplimos nuestro rol. Nosotros no seleccionamos nuestra función, Dios nos la da. Oye, Richard, pero a mí me gustaría dirigir, cantar, orar, no sé. Bueno, óralo. Es Dios quien tiene una función para nosotros. Pero eso sí estoy seguro. Hay una función para ti. Nadie fue llamado a su iglesia para nada más recibir. Incluso ese hermano que dices, no, como que él no tiene talentos. A veces hemos pensado eso, ¿no? O a lo mejor a veces has pensado eso de ti. Eso es un error. Dios nos tiene en su iglesia por y para algo. Dios es quien decide dónde debe funcionar cada uno en el cuerpo, no nosotros, no es nuestro plan, no son nuestras decisiones. Dios nos coloca y nos pone en el tiempo oportuno, incluso mueve cosas para llevarte donde Él quiere colocarte y donde quiere utilizarte. Por favor, créele a Dios. Hermano, familia, recuerda que el propósito de todo esto es conocer y hacer la voluntad de Dios. Oremos unos por otros, familia. Te tengo una encomienda. Durante esta semana, por favor, estudia este capítulo. Es una tarea extra de todo lo que hacemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. El cuerpo, con muchos miembros, tiene una función específica, un propósito específico. Tómalo para ti. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu encomienda? Hay un lugar para ti, hay un lugar para todos en la iglesia, porque eso es la iglesia.
Vamos a ir cerrando la clase, que fue muy densa porque es demasiado práctica, muchas cosas que hacer y que decidir. También entramos en un tiempo de cierre familia, donde es tiempo de evaluar cómo vamos con nuestra lectura, qué tanto vamos avanzando, qué tanto estoy entendiendo que es Dios quien puso este plan, no los líderes, qué tanto tengo que alcanzar o hacer para ponerme al corriente. ¿Qué tengo que decidir? Hay un cuadernillo, hermanos, que también día a día nos reta y nos desafía a hacer algunas actividades, al menos una hora de tu día tienes que dedicar a ese cuadernillo. ¿Lo has hecho? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Si no lo tienes, aún podemos conseguirlo. Hay material, gracias a Dios, en la iglesia que aún se está vendiendo. Si no tienes para el libro, buscamos las herramientas para que tengas el material. Y recuerda, ya casi estamos por terminar. Los grupos pequeños. ¿Cómo vas con los grupos pequeños? En esta ocasión, familia, yo quiero pedirles que en las charlas, en los grupos pequeños, den el tiempo para evaluar qué tanto se ha avanzado. Lo preguntaremos con todos los líderes este domingo, ahorita daré algunos anuncios. ¿Qué tanto vamos avanzando? Es tiempo de ya graduarnos. O buscaremos tal vez dar un diploma donde diga reconocimiento a tal discípulo por haber terminado eso. Es especial, ¿cierto? Pero es más especial cuando sabes que en realidad lo hicimos, que es real, que reconocemos entre nosotros que cumplimos este taller, este curso. Si no vamos avanzando, si los grupos no se están haciendo, es tiempo de parar. Dar un tiempo y reparar o recuperar el tiempo. A través de tus líderes platicaremos eso el domingo. Ahorita te digo, voy a dar el anuncio. Pero sí quiero pedirles, por favor, de todo corazón podamos ser francos y que juntos podamos terminar esta experiencia, porque es un primer plan de muchos que están en puerta. Pregunta número 1 de 3. Comprendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esto es personal. ¿Cómo te sientes actualmente de ser parte del cuerpo? Esta no es una respuesta de 3, 4 palabras. Es tiempo de que nuestros grupos pequeños seamos abiertos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes parte? ¿No te sientes parte? ¿Te sientes activo? ¿Te sientes cómodo? ¿Acomodado es otro término? Esta pregunta tiene la connotación de si la cabeza ha dirigido tu vida. El sentir no es bien, yo me he sentido mal. Pues más o menos, como que allá ando, luchando. Lo has dicho muchas veces, muchos discípulos tenemos esa frase, ¿no? ¿Cómo te sientes actualmente de ser parte del cuerpo? Entendiendo, ¿Dios sí está dirigiendo tu vida o no? Pregunta número 2 y última para cada miembro de los grupos. ¿Estoy cumpliendo mi función dentro de la iglesia? Reafirmando, ¿estoy obedeciendo su voluntad al hacerme parte de su cuerpo? 2 preguntas en uno. ¿Estoy viviendo el propósito que Dios tiene para mí, Ricardo, para ti, Dafne, en su iglesia? ¿Sí o no? Sea abierto. Es la manera de poder ayudarnos. Y una tercera pregunta que realmente es general. Ayúdenme haciendo esta actividad. ¿La iglesia en Izcali está experimentando a Dios? Es visible cuando Dios ha hablado a su iglesia y cuando su iglesia está empeñada en hacer su voluntad. Practíquelo con confianza, con vulnerabilidad, con franqueza y evidentemente oremos por ello. La escritura a memorizar. Romanos 12:5 en la Reina Valera contemporánea dice, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Esta es una escritura a memorizar. La 10ª escritura. 10 principios, 10 escrituras que hoy caminamos y sabemos de memoria. Si aún te faltan algunos, recupera el tiempo perdido. Recupera el tiempo, ponte al corriente. Esta escritura es la de esta unidad. Por último, familia, y para no saturarlos antes de despedirnos, solo tengo me parece, dos anuncios. Este sábado, y se quedará grabado para todos aquellos que nos escuchen en YouTube. El sábado 24, la actividad de Hub se pospuso para 8 días después. Este sábado 24, Chucho y Guille nos han explicado ya todo esto. Se hará una brigada médico-dental. Hub vendrá y hará este servicio para la comunidad. ¿Cuál es el llamado? Que nosotros como discípulos podamos ir y apoyar o sumar, ayudar a toda la parte médica, a los dentistas y a lo que podamos servir. Esta es la encomienda.
Todo lo de la ropa, los juguetes y las actividades se hará 8 días después. Por eso aclaro esto, el sábado 24 es una brigada médico-dental por parte de Job. No es el tiempo de actividades que está organizando la iglesia. Y como bien te mencionaba, el próximo domingo a las 10 de la mañana, los líderes y servidores de la región nos reuniremos para conocernos, para platicar ahí algunas cosas. Si tú deseas acompañarnos, no eres servidor, no estás a cargo de algo, no estás dirigiendo algo, con toda confianza. Si tú deseas hacerlo, coméntalo con tus servidores y eres bienvenido. La encomienda y el llamado es que sirvamos todos, que sirvamos juntos. Y eso sucederá a manera en la cual lo comprendamos todos. Familia, esta es la clase del día de hoy. Deseo de verdad que haya sido de mucha ayuda, como lo es para mí. Tenemos mucho que orar, mucho que decidir, mucho que hacer para avanzar en la experiencia con Dios. Iglesia, terminamos orando y nos despedimos, ¿sale? Permítanme hacer una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Rey, a usted, Señor, venimos nuevamente en esta noche agradeciendo, Padre, por su palabra y por el llamado a nuestras vidas, Señor. La iglesia en Izcalli, Padre, es una bendición muy grande. Lo creo, Señor. Yo tengo poco en esta iglesia, Dios, con esta familia, Señor. Y la calidez, el amor, la fraternidad que hay, Señor, es un baluarte muy grande, Señor. Es un regalo, es una bendición, Señor. Hoy, Padre, sé que usted está llevando a su iglesia en otro punto. Cambios han sucedido muchos, Señor. Necesidades, batallas, muchas de ellas, Dios, en derrota, otras en victoria, Señor. Una comunidad, familias enteras, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Señor. Hoy agradezco por la fidelidad de cada hermano que se mantiene firme en usted, Señor. Por cada guerrero, cada guerrera, Señor, que confía y tomado de la mano, Señor, camina buscando agradarle y hacer su voluntad. No podemos decir, Señor, que no cometemos errores y que no tenemos algo que mejorar. Creo que definitivamente lo hay. Tenemos que crecer, tenemos que superar, vencer esas luchas, esas pequeñas luchas, Dios, que nos han costado, Señor. Pero podemos hacerlo, Dios, en usted. Ayúdenos a vivir su voluntad como iglesia. No por un curso, Padre, sino por su propósito, Dios, vivir su voluntad en donde quiera que estemos, Señor. Gracias por los solteros y jóvenes, Dios, que son parte de nuestra iglesia. Bendígalos y cuídelos, Señor. Gracias por las Noemí, Débora, Señor, Abigail, que están en la región, Señor. Cuídelas, bendígalas, susténtalas, Señor. Por favor, llénelas de aún más fortaleza como lo ha hecho, Señor. Gracias por los ministerios de casados en Huehuetoca, en Izcalli y en Cuautitlán, Señor. Gracias, Padre, por cada discípulo, discípula, cada matrimonio, Señor, que pelea confiando en usted cada día, aún Dios, a veces con fallas, pero siempre Dios creyendo en sus promesas, Padre. Gracias por nuestros líderes, Señor, por los servidores, Padre, que usted ha colocado con un propósito, Señor. Bendiga tanto hoy su iglesia y muéstrenos hacia dónde quiere llevarnos, Padre. Bendito sea. Gracias por ser usted Rey soberano y cabeza de nuestro cuerpo, Señor. Bendito sea Rey en su santo nombre, Señor Jesús. Oramos, damos gracias, ponemos nuestro descanso esta noche y la segunda mitad de la semana en usted, confiando que usted cuida de nosotros y que pronto el próximo domingo nos veremos para alabarle y para conocer, aprender más de usted. Bendito sea Rey en su nombre, Señor Jesús. Damos gracias y oramos en esta noche. Amén. Mis hermanos, agradezco mucho su tiempo. Termino la grabación